Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Bolivariana. Los saludamos Marcela Cadavid, Edison Sierra y María Eugenia Álvarez. Bienvenidos al programa del Dicho al Hecho. Recuerden, nos sintonizan en 1110 AM, en www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM y por streaming. Vamos a hablar hoy de un acontecimiento muy importante para nuestro país y lo que ha representado ese movimiento como una conexión con el levantamiento social que hubo del 19 al 21 también en Colombia. Vamos a hablar hoy exactamente de los 45 años del paro cívico nacional de 1977. Para muchas personas no lo recordarán, pero otras sí. Tenemos para conversar sobre este tema a Juan Carlos Sánchez Sierra. Él es historiador, PhD en pensamiento social y político y profesor. Y es profesional de la Universidad Nacional Sede de Bogotá. También vamos a conversar con Fran Molano Camargo. Él es licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Historia. Con ellos, como les decía, amables oyentes, vamos a hablar de este paro, estos 45 años del paro cívico nacional. Y a propósito de este aniversario de la movilización social más importante de la segunda mitad del siglo XX. Vamos pues con Marcela a conversar sobre este tema y con nuestros dos invitados. Marcela, muy buena tarde. Buenas tardes, profesora María Eugenia. Para las personas que no conocen o no recuerdan de pronto el paro, profesores, es importante recordarles más o menos las fechas y quiénes fueron los actores. Recordemos que el paro se realizó durante el periodo de Alfonso López Michelsen y tuvo varios sectores que se empezaron a conectar y se le puede asemejar a lo que fue el Bogotazo. Profesor Juan Carlos, de pronto si nos puedes dar un poquito más de contexto. Profesor, buena tarde, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, profe? Muy bien, mucho gusto. Bueno, Un saludo a todos los escuchas. Nos alegra, bienvenido, sí. Profesor Fran, ¿cómo está usted? Profesor Fran Molano. Igualmente bien, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este medio de comunicación y, bueno, compartir un rato con ustedes y con la audiencia algunas reflexiones. Sí, profesores, yo les pregunto algo. Dirán algunas personas que no se han dedicado al estudio de la historia, ¿por qué en Radio Bolivariana van a hablar en esta hora de ese paro después de 45 años? Sé que se ha hecho una investigación muy interesante. Esto les ha permitido a ustedes analizar otros movimientos cívicos nacionales que ha habido, como los del 19 al 21. ¿Por qué así como en rasgos generales, por qué hablar de esto, profesor Fran y profesor Juan Carlos? Sí, profe Juan Carlos, adelante. Bien, gracias, profesor Frank. Creo yo que la situación convoca no solamente porque se trata de uno de los movimientos, como ya dijo Marcela, probablemente uno de los más importantes que tuvimos a lo largo del siglo XX, con toda certeza el más significativo que se tuvo en la segunda mitad del siglo XX, y que yo creo que es el inicio de un arco de movimientos sociales, de ejercicio también de la represión fuertísima de parte del Estado colombiano, y también de la eclosión de movimientos sociales, la aparición de nuevos actores, que es bien importante, no solamente de constatar, verificar, sino también hacer ejercicios de reflexión y revisión, en tanto que constituye un hito que yo creo que se enlaza muy bien con lo que ha ocurrido en los últimos 3 años en Colombia, que significan sin duda el cambio político más trascendental que ha tenido el país a lo largo de su historia. Por eso creo que es importante no solamente reivindicarlo, sino también recordarlo y hacer reflexiones en torno a este para que no pase en alto no solamente lo que significó, sino lo que va y ha sido de significancia en él en los últimos años. Sí, me parece también importante agregar que las protestas sociales, que son un hecho cotidiano, producto de las condiciones de las diferentes sociedades,
interrogan tanto a los estados, sobre todo los interrogan para pensar cómo los estados tramitan los conflictos internos, los conflictos sociales internos, pero también cómo las sociedades se organizan, potencian la democracia, hacen más densa la sociedad civil, ¿no? Entonces, cuando le pasamos revista a un acontecimiento, también lo hacemos no solamente para conmemorar, sino también para revisarnos en el presente, revisar cómo Estado, sociedad civil y democracia han sido y están siendo construidos. Bueno, muchas gracias, profesores Fran y Juan Carlos, amables oyentes. Recuerden, está el 604-354-8430, la línea participativa de Radio Bolivariana. Si hay alguien que recuerda lo del paro y quiere participar y preguntarle a los dos historiadores y profesores que nos acompañan, bienvenidas serán sus inquietudes. Marcela. Profesores, sobre todo, profe Frank, buenas tardes. ¿Podría ofrecernos de pronto una caracterización de ese evento y cómo se ha abordado, por ejemplo, desde la historiografía? Ya decían ustedes que estamos en el gobierno, el primer gobierno, el Frente Nacional acaba con el gobierno de Pastrana y se inicia un periodo distinto de la historia política. López Miquelsen había sido considerado como una disidencia del Partido Liberal. Para algunos sectores lo ubicaban como un sector socialdemócrata. Él había liderado justamente una disidencia que se llamó el Movimiento Revolucionario Liberal y tuvo ministros que no pertenecían al tradicionalismo bipartidista de entonces, ¿no? No obstante, las condiciones sociales, las disputas sociales, la conflictividad social no logra ser resuelta. La ministra de Trabajo de María Elena de Crobo intenta conciliar, pero efectivamente una cosa era el discurso moderado del gobierno, pero otra cosa eran las medidas económicas. Yo recuerdo perfectamente, no solamente por el estudio que hemos hecho, sino por la propia vida. Entonces yo tendría 13 años y recuerdo mucho en mi hogar que mis padres, sin tener ninguna formación política, mi papá era un obrero y mi madre ama de casa, pero la sensación en el barrio, en la casa, en la mesa, era la carestía de la vida. Había pues hoy sabemos que hubo una decisión política de favorecer la inflación para defender al sector exportador, y esto, de hecho, el remoquete que se le colocó al gobierno del mandato claro, que era su nombre, su lema, popularmente se le empezó a denominar el mandato caro. La carestía de la vida, la renuencia al incremento salarial generó un gran malestar. Y vamos a tener durante el año 76, 77, antes del paro cívico nacional, una cantidad de movilizaciones regionales, de paros en pequeños municipios, pero también de paros en el sector educativo, en el sector de salud, en Ecopetrol, y una condición de muchísima inconformidad, a tal punto que no solamente en ese momento había 4 centrales sindicales, una central dirigida por el Partido Comunista, una central dirigida por el Partido Liberal, otra central dirigida por el Partido Conservador y una más por un sector que se llamaba la CGT, que era como democracia cristiana. Esas 4 centrales van a coincidir en que es necesario una protesta, y tienen sus matices de diferenciación, pero coinciden con que hay que reclamar alza general de salarios, atención a las demandas de la población, poner freno a la especulación, a la carestía. Ese es un contexto
digamos, muy común a otras movilizaciones que se hacían todos los años, las centrales habían sus movilizaciones. Lo que va a pasar es que el llamado de las centrales va a calar profundamente en los imaginarios, en las expectativas de la gente, en la frustración popular, y va a haber un tremendo estallido social que no solamente fue importante en Bogotá, sino que digamos tuvo repercusión nacional, no solamente el día 14 de septiembre, sino varios días, en el caso de Bogotá particularmente. Este termina el paro, bueno, hay muchos balances del significado, pero se inician los balances tanto de los actores políticos del gobierno, de los convocantes, de las izquierdas y desde las ciencias sociales, se empiezan a hacer balances. Quizá el primer balance o documento testimonial es el que recoge Arturo Alape en su libro Un día de septiembre, testimonios del paro cívico. Pero desde entonces hasta hoy tenemos por lo menos casi medio centenar de artículos, tesis de grado, de maestría, de monografía, artículos de investigación. Cada vez que hay una conmemoración, los 20 años, los 10 años, los 20 años, los 30 años, los 45 años del paro, hay una reedición de lecturas, ¿no? Que oscilan entre historiadores e historiadoras que consideran que fue una movilización fundamentalmente obrera por estar planteada por las centrales obreras, o aquellos que dicen, no, esto fue más un movimiento cívico multiclasista, porque no, si bien lo convocaron los obreros, hubo estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una gama muy, muy amplia de perspectivas de análisis, ¿no? Y hay también todavía hoy unas deficiencias que toca que los historiadores, los jóvenes historiadores, asuman el reto de mirar otras caras que no han sido abordadas suficientemente. Sí. Profesor Juan Carlos, ¿usted qué nos podía anotar al respecto? Pues creería yo que puedo añadir poco al lado del trabajo del profesor Molano, quien realmente es uno de los que ha escrito uno de los balances más acertados frente al tema. Creería que puede uno aportar elementos como que efectivamente se trató de un movimiento que tuvo mucha fuerza por eso su nombre cívico, en tanto que se trató de un movimiento de las fuerzas populares que empezaron a concentrarse en las ciudades, que aumentaban para aquel entonces sus cinturones de miseria, y coincidía esto con dos factores internacionales. Por un lado, diríamos, la crisis internacional energética que empezaba a desenvolverse, y no solamente esto, sino que tenía un efecto particularmente que dificultaba las condiciones cambiarias, pero también en el sector, en los sectores económicos que no se veían de todo favorecidos con esa coyuntura internacional. Estas externalidades también tenían algo que digamos, como un factor de acicate. Yo creería que uno puede allí incluir el hecho de que en el país ya internamente se empezaba a, digamos, a darse un resentimiento por, digamos, una inconformidad manifiesta. Por ejemplo, algunas universidades venían cerradas, había un descrédito de en algunos sectores, frente a algunos sectores sindicales, y esto empezaba un poco, digamos, a generar descontento en aquellos sectores de la población que no estaban sindicalizados o que no formaban parte de la vida económica, por decirlo así, laboral regular. El sector informal crecía. No solamente la inconformidad se daba frente al presidente López Miquelsen, sino también, digamos, el hecho de que él no correspondió a las expectativas sociales, en tanto que él desde los años 50 venía agitando digamos, el sector más radical del liberalismo, que por coincidencia en 1974, por ejemplo, en la revista Alternativa, que es el documento que yo trabajo, se denunció que había recibido algunos fondos norteamericanos, particularmente de fundaciones privadas, de las cuales lo que le restaba legitimidad no solamente frente a sus votantes liberales, sino también frente a la izquierda, que en algún momento llegó a tener alguna expectativa. Se trataba de la crisis misma del régimen político del Frente Nacional, que
en el primer ejercicio democrático por fuera del Frente Nacional como constituido en 1957 y 58, el régimen no resistía realmente a la prueba electoral. Prueba de ello está en las elecciones de 1970 que pusieron a Pastrana, y este nuevo intento que, digamos, simplemente habilitó en la plaza, en el Palacio de Nariño, a una persona más del régimen tradicional que no iba a mostrar ninguna novedad, ninguna particularidad. Yo creería que es bien importante dos puntos para resaltar que forman parte también de ese contexto internacional que yo marcaba previamente, y es esa restricción democrática coincidía con el fenómeno, venía una creciente situación de restricciones democráticas en Sudamérica, en todo el continente, podríamos decir. También por lo demás, los años 70 fueron bastante complejos. En los Estados Unidos también se daba represión estudiantil, particularmente en Kent State University, donde fueron asesinados 4 estudiantes en la universidad. Es una universidad en Ohio, y esto significó una prueba de hasta dónde podían llegar regímenes democráticos. Era también el momento de la guerra de Vietnam, y esto agitaba muchísimos sectores politizados de los estudiantiles. Y al lado de estos factores, anotar el auge de esa represión que en Colombia desde los años 1960 venía institucionalizándose a través de, por ejemplo, el decreto 3398 de 1965, y luego esto va a ratificarse como ley ya dentro, digamos, de todos esos privilegios que le daba al régimen político el estado de sitio, como lo fueron el aprobarla y definirla, dejarla definitiva como la ley 48 de 1968. Sin duda el país tenía de alguna forma bastante apretada la movilización social con esto, y sin embargo uno lo que encuentra es una alta movilización social. Se había dado recientemente en 1974-75 el Congreso, tercer Congreso Nacional Campesino, que definió, por ejemplo, una cierta radicalización del movimiento campesino, que si bien a veces pareciera no aparecer mucho dentro del paro, sí tuvo significancia en la medida que se trataba de algo que inquietaba bastante al régimen político particularmente, porque fue precisamente este presidente quien le dio un freno definitivo a la reforma agraria. Esos yo creo que son factores que hay que tener en cuenta. Sin duda dentro de lo historiográfico se han dado etapas bien significativas, y como el profesor Molano lo indica, yo creo que es interesante ver cada generación nos ha legado una capa interpretativa del fenómeno a la luz de su momento, a lo cual yo creo que nosotros en este momento precisamente no estamos escapando, justamente a él estamos convergiendo. Profesor, como para ampliar un poquito y dar algunos detalles también, hay que recordar pues sobre todo que con Mikkelsen ya se instaura pues lo que se llama el neoliberalismo. ¿Cómo fue esa etapa y por ejemplo cómo también fue esa participación, esa movilización juvenil y campesina, como nos estaba hablando hace un momento, de esos grupos que se empezaron a conformar o que ya estaban conformados y empezaron a unirse a ese paro o a conformar lo que fue el paro nacional? Claro, a nivel internacional, la década del 70 va a ser el arranque de las políticas neoliberales, ¿no? En Chile, con la dictadura de Pinochet, y en Estados Unidos, bueno, va a ser más en los 80 y con Reagan y Thatcher, pero el modelo va a ser experimentado, claro, primero en Chile en una condición de autoritarismo, y es un gobierno chileno que va a privatizar, va a considerar que el rumbo de la economía debe estar en manos de los grandes empresarios del sector privado. En Colombia, estos son los inicios, ¿no? Los inicios. Aún queda algo de esos, digamos, del modelo desarrollista, unas empresas públicas grandes. De hecho, uno de los debates del momento es el primer intento de acabar con los seguros sociales, con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Recuerdo mucho que en el colegio discutíamos que por qué le habían quitado la C y había quedado Instituto de Seguros Sociales, que fue el proceso de desmonte digamos, de la provisión pública de salud, ¿no? Pero se inicia aquí, hay debates en Ecopetrol, hay debates en el campo educativo,
y se empieza a ambientar la idea de que los servicios públicos podrían tener inversión privada nacional o internacional. Pero efectivamente, ¿qué es lo que hay también? Porque esas medidas encuentran en Colombia a diferencia de Chile, que se impone con la dictadura y se destruye durante muchas décadas el tejido social y popular. En el caso colombiano, tendríamos para los 70 un movimiento sindical bastante fuerte si lo comparamos con el actual, ¿no? Muy grande, muy fuerte, eh, y unos procesos sociales territoriales también organizados, ¿no? De tal manera que no vamos a tener, digamos, la misma, no coincide pues nuestras políticas neoliberales en el 70, sí se inician y entre otras cosas el detonante va a ser la amenaza de privatización de sectores claves que para el movimiento sindical lo consideran también como la destrucción del Estado, de ese pequeño Estado desarrollista. No tuvimos un estado de bienestar plenamente consolidado, pero sí había una intervención importante del Estado en la economía. Entonces, esto para decir que no podríamos estar pensando en que entró el neoliberalismo, porque esto va a corresponder a la década del 90, en el 70 se inicia, pero va a ser confrontado, entre otras cosas, las medidas se postergan tras la movilización nacional de septiembre del 77 y van a esperar varios años, casi una década de preparación para poder ya con el gobierno en los 90, primero, sobre todo con el gobierno de Gaviria, de aplicar a fondo un paquete neoliberal después de 20 años de balances que los economistas neoliberales, los políticos neoliberales colombianos también realizan, ¿no? Simplemente es para llamar la atención ahí, ¿no? Sería impreciso decir que el neoliberalismo arrancó y se empezó a aplicar, no, porque hubo resistencia muy fuerte, como en otros países de América Latina, en los que los movimientos sociales, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento magisterial, detuvieron y contuvieron durante años la aplicación de las medidas, ¿no? Ujú. Me parece que uno de los balances que justamente hace los sectores dominantes en Colombia es que con un movimiento social fortalecido, urbano, con un movimiento sindical creciente, es muy difícil y que tendrán que pasar varias décadas de desmonte, de contención y de destrucción de los movimientos sociales, sobre todo el movimiento sindical, de reducción, no de destrucción, pero sí de un debilitamiento muy fuerte, para que en los 90 efectivamente hubiera una condición política favorable a las políticas neoliberales. Profesor Molano, le pregunto a propósito de lo que usted acaba de decir del sindicalismo. Es evidente que el movimiento sindical en nuestro país está muy débil. Esto podría entonces contribuir a que se presentaran otras situaciones en que esa movilización no fuera tan fuerte, aunque se ha evidenciado que ha habido una movilización muy fuerte del 19 al 21. Claro, porque también decía el profesor Juan Carlos que han surgido nuevos sujetos sociales que si bien estuvieron presentes en el paro del 77, hoy tienen mayor incidencia, ¿no? Por ejemplo, no tenía el 77, sí hubo participación de las mujeres, sí, pero no existían los procesos organizativos de mujeres, de todas las corrientes de mujeres, feministas o no, como hay registro en los últimos años en el país. Los movimientos juveniles territoriales no tenían una fuerza muy grande, eran muy dependientes de las organizaciones políticas. En cada barrio, por ejemplo, en Bogotá había el círculo de la juventud comunista, de la juventud patriótica, de las izquierdas en general, pero hoy tenemos movimientos juveniles de carácter ambiental, territorial, cultural, muy autónomos, no quiero decir absolutamente independientes o sin conexión con las ideas de izquierda, pero hay un florecimiento de estas dinámicas tremendamente fuertes, ¿no?
O sea, lo territorial, lo juvenil, lo femenino, lo ambiental, que está hoy tan presente, lo cultural en las movilizaciones. Eh, em, si bien hoy hay movimiento sindical y es importante, no lo podemos, digamos, en mi caso, ¿no? Yo no lo podría equiparar a la condición que se tenía en la década del 70, y sobre todo al momento del paro. Prueba de esto es que eh, 4 años después del paro se convoca el segundo paro cívico nacional en octubre del 81 y digamos no hay, eso tiene que ver entre otras cosas con la aplicación de las medidas tomadas con el Estatuto de Seguridad y una represión violentísima que viene como secuela del paro, a tal punto que ahí se inicia un proceso de, de crisis, de debilitamiento, no de finalización, pero sí de debilitamiento del movimiento sindical para el segundo paro del 81, que se dio, pero no tuvo el impacto ni la presencia que tuvo el del 77. Profesor Juan Carlos, de pronto, ¿qué atributos particulares legó ese paro cívico nacional del 77 para la movilización y la participación juvenil? Sí, Marcela, yo creo que el profesor acaba de justamente mencionar esa aparición de nuevos movimientos. Creo yo que esa es una de las lecciones importantes que deja la década de los 70 en la medida en que ya desde el paro del 71, en 1971, que se había dado en las regiones, había mostrado el vigor social y particularmente la manera como la dinámica de la protesta empezaba a tener una sangre joven, digamos, una juventud universitaria también en las ciudades, por supuesto, personas sin las oportunidades, porque si algo particularmente ocurrió entre el 74 y el 78 fue un auge no solo del desempleo, sino de la economía informal y el subempleo. Eso, por supuesto, reducía también la tasa de población que estaba sindicalizada, pero a la vez despertaba la inconformidad en la medida en que, digamos, el modelo de desarrollo que buscaba se centraba mucho en vigorizar las ciudades, no se correspondía con un auge, un aumento en el número de ofertas laborales y oportunidades reales de movilidad social. Yo creo que eso fue un factor de frustración social muy importante que vino a consolidarse con la carestía que empieza real. Realmente la carestía fue casi que a lo largo de toda la década, pero particularmente se da en el gobierno de López, no solamente por factores que fue de alguna forma inducida para proteger sectores de la economía, sino también porque a nivel internacional era un poco la tendencia, diría uno que en ese aspecto puede ser un poco análoga a los últimos años que hemos vivido en este siglo XXI. Eso simplemente desde allí, yo creería que allí empieza a ganar también mucha fuerza la búsqueda de movimientos que trataban de encontrar alternativas de movilización que no fueran exclusivamente la insurgencia, que realmente tuvo un auge entre los años 1960 y la primera mitad de los 70, y particularmente en el sector rural. Esto había hecho que se, digamos, alguna forma empezara a encerrarse un poco la oposición política en un discurso más radical, lo que limitaba sus reales posibilidades digamos, de fusionar esas protestas con otros sectores reivindicando la inconformidad. Creo yo que también allí empieza a darse las primeras muestras de cohesión del movimiento indígena y además de esto, yo creo que el sector campesino gana visibilidad, particularmente desmarcándose de algo de este factor de la radicalización digamos, del movimiento insurgente que había tenido, que tenía, por supuesto, a lo largo de la década creció, pero que no significaba que todo expresara el descontento de todas las voces, que era en ese sentido insuficiente. Creo yo que la juventud buscaba fecundar opciones institucionales también, pero por supuesto esa opción institucional estaba cerrada en tanto que prácticamente todos los partidos de oposición, fueran de izquierda o de izquierda moderada, estaban
proscritos. Yo creo que ese es un factor que hace que, y lo demuestra un hecho, y es justamente después, un mes después del paro del 77, el régimen político lo que decide es aprobar, digamos, a través de una ley, la ley 75, la ley 27 del 77, aprobar que el voto desde los 18 años, que yo creo que eso se parece muchísimo a una decisión que, por ejemplo, también ocurrió en México, una situación similar después de la masacre de Tlatelolco de 1968, en el cual quedó completamente, digamos, arruinada un poco moralmente el Partido Revolucionario Institucional. En Colombia, si bien el régimen no quedaba del todo herido, sí era una forma de cederle un espacio en la política a los jóvenes. Sin embargo, estaba siempre bastante cooptada esa juventud dentro de los canales bipartidistas y dentro de las culturas políticas que éstas significaban. Yo creo que en general ese factor hace que empiece a darse un poco más, a centrarse un poco más la atención en torno a ese nuevo sector político, mismo que empieza realmente a empieza a agitarse. Yo creo que el profesor Molano, cuando nos cuenta lo que él vivió en su juventud, va a ser bien significativo. Por ejemplo, uno de los trabajos del profesor Ricardo Sánchez, por ejemplo, menciona la importancia que tuvo la movilización de algunos colegios, y eso fue importante porque allí se empieza, digamos, de alguna forma a incubar una inconformidad, pero también una respuesta política que yo también creo que tuvo mucho que ver con el auge de un activismo, y un activismo que surge dentro de unas condiciones adversas, que le da un carácter heroico a muchos de su nacimiento, y que también ha caracterizado la historiografía que le hace el seguimiento, pero que es importante porque es esta juventud la que para los años 80 va a tener que experimentar los años más aciagos de la represión en el país. Si bien el Estatuto de Seguridad tuvo una vigencia hasta promediando los años 1980, cuando se declaró inconstitucional y que, digamos, se derogó, el país ya se había habituado de alguna manera a que el que estaba en proceso de oposición, el que tenía una posición inconforme con el régimen político bipartidista tradicional, podía fácilmente correr riesgos y asumirlos como una parte de su cotidianidad, que se convertiría esto ya en una institucionalización de esa actitud mortífera del régimen colombiano de no aceptar ningún tipo de queja o crítica. Ese me parece un punto importante, en tanto que son los jóvenes, van a ser los que empiezan a catalizar una movilización. Creería yo que la Constitución de 1991 no es realmente hija de ese proceso, más un poco, digamos, surge más dentro de sectores de clase media, de universidades, un sector más amplio, un poco más acomodado económicamente que este que había, digamos, se había cimentado en los 80, pero a mí me parece muy importante, y esa experiencia que el profesor Morano que cuenta, creo que la verifica de alguna manera, y surge un activismo bien informado, o por lo menos que tiene una alternativa de consumir otras fuentes para entender no solamente la realidad del país, sino verse reflejado en procesos de cambio que se estaban dando en una escala planetaria, ¿no? Por ejemplo, el periodismo empieza a abrirle un espacio a que las personas discutan lo que ocurría en África, lo que ocurría en Cuba, lo que venía ocurriendo en Chile, los debates en torno a si era mejor una opción radical o si era mejor tomar opciones reformistas, que tuvo un amplio calado en los sectores políticos de la izquierda, y particularmente en estas juventudes politizadas, que iban a empezar a fecundar un activismo que yo creería que sí va a tener, digamos, una trayectoria muy subterránea, en tanto que la clandestinidad se convirtió en el único espacio donde podía respirar. Ese punto creo que es central. El activismo me parece a mí que iba muy acompañado de los procesos informativos, particularmente en las regiones se empezaba a notar, y también la demanda social por una información más completa, creo yo que empieza a fomentar, digamos, una visión más crítica frente a lo que era la política como se vivía en Colombia, que era básicamente reconocer entre el rojo y el azul. Ese creería yo que es un factor importante para la juventud. Sí.
Una pregunta para el profesor Molano. Profesor, ¿cuál fue el desempeño social de los actores que fueron, tuvieron esa participación tan importante, destacada en las décadas posteriores al paro cívico nacional del 77? También lo comenta Juan Carlos. Entonces, bueno, hay una persistencia del movimiento sindical, intentos de coordinación de las cuatro centrales obreras, de unificación. Al final, por ejemplo, de ese proceso de los años después del paro, de la derrota del segundo paro cívico, vamos a tener el surgimiento de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores, que hasta hoy es vigente, ¿no? Desaparece la CSTC, que coordinaba el Partido Comunista, una cantidad de federaciones sindicales independientes, todas confluyen con sectores de la de algunos de la UTC. Bueno, hay una reconfiguración del sindicalismo en un proceso gradual de debilitamiento hasta hoy, ¿no? Producto de, claro, la privatización de empresas públicas, del endurecimiento de las medidas del derecho a la asociación sindical y de la estigmatización, de la criminalización de la actividad sindical. Pues hay una cantidad de sindicalistas desaparecidos y asesinados después del 77 hasta hoy, a tal punto que en el habla popular la palabra sindicalista está cargada, es una palabra peyorativa, ¿no? Revoltoso, indeseable, pues se genera un dispositivo cultural de rechazo a la idea de que vale la pena organizarse. Sigue existiendo. Tenemos justamente, y es interesante para la investigación histórica porque yo lo recuerdo perfectamente y en la investigación que se ha documentado, las detenciones y asesinatos de niños durante la jornada de paro por parte del ejército. En Bogotá, 4 niños menores de 13 años, de mi edad porque tenía 13 años, fueron asesinados y estaban participando en el paro. Y yo creo que esa pregunta sobre la agencia política de los niños, porque los niños además han tenido un proceso, los niños, los adolescentes han tenido un proceso de infantilización histórica reciente, de interdicción, con la idea de protección, pero también de despolitización, a tal punto que tenemos esa idea de que los adolescentes deben estar ajenos de cualquier, no son mayores de edad, se ha radicalizado. La experiencia adolescente de mucha gente de mi generación en Bogotá y en las regiones fue contraria, fue de amplísima participación, y ese es un asunto que históricamente no lo hemos documentado, ¿no? Porque va a aparecer en los 80 la figura del joven, pero 80s y 90s el niño vuelve a ser encerrado en la escuela y en la casa y se despolitiza. Si yo miro las imágenes de la prensa, las estudiamos, tanto de la prensa alternativa, Voz Proletaria, la revista alternativa, las imágenes que por ejemplo tiene el periódico Tribuna Roja del Moir, las fotos del Tiempo, El Espectador, las fotos regionales de prensa antioqueña, vamos a ver que en las movilizaciones hay muchos niños. Y de hecho no existía la pregunta de si el niño debe estar o no en la calle, pues era normal. ¿Por qué estaba en la calle yo? Porque pues los papás le permitían a uno estar en la calle a los 11, 12 años y participar en situaciones, ¿no? Pues si uno hacía mercado y hacía mandados, pues porque no podía estar en la calle, era ya un sujeto activo, ¿no? Entonces me llama la atención ese tránsito se hace visible la juventud, pero se opaca, y de hecho hoy plantearlo puede sonar una herejía, la politización de la infancia, porque eso se le llama adoctrinamiento, porque justamente estamos en un contexto de demasiada interdicción del sujeto infantil, de despolitización de los niños y adolescentes. Va a aparecer también el otro actor muy importante, que es el actor popular barrial,
Y de hecho, a partir de la protesta del 77 vamos a ver una cantidad de procesos regionales de base territorial en todas las ciudades y por supuesto en Bogotá, ¿no? Movimientos cívicos locales, paros cívicos locales, paros cívicos comunitarios. Ese actor comunitario que no está ya tan ligado al mundo del trabajo, al mundo del sindicalismo, sino al mundo de los problemas cotidianos, en la década del 80 va a tener una presencia grandísima. Y creo yo que aquí faltaría hacer un balance histórico, juicioso, del actor estatal, de cómo se comporta la policía, el ejército, porque en el 77, ¿quién confronta el paro por orden presidencial y de los alcaldes en una condición de estatuto de seguridad y de toque de queda? Es la militarización de las ciudades. Entonces es el ejército el encargado de tratar la protesta social. De hecho, el discurso presidencial es que esto será un pequeño 9 de abril que había que apagarlo a como diera lugar, ¿no? Entonces, aquí nos toca mirar el papel del Estado, el papel del ejército y de la policía, el papel de los cuerpos de seguridad, o sea, toda esta dimensión, cómo evolucionó, porque vamos a tener después del paro cívico, el estatuto de seguridad y la militarización mucho más férrea de la policía. Pierde su carácter cívico barrial. Recuerdo en mi infancia el policía en el parque, eso desaparece y la policía va a entrar en una lógica mayor de militarización. Y creo que, por supuesto, las izquierdas, ¿no? Las izquierdas, tanto las izquierdas legales, electorales, como las izquierdas armadas, también reaccionan ante el paro, hacen balances. Alguna gente va a considerar que o bien se va a ganar las elecciones del 78, va a ganar la izquierda porque el paro va a llevar a la izquierda al poder electoral, o la izquierda armada urbana va a decir el escenario de la lucha armada ahora es las ciudades y entonces hay que prepararnos para esto, ¿no? Pero pues este fue un acontecimiento que dio para todas estas cosas. Bueno, estamos conversando con los historiadores y profesores Juan Carlos Sánchez Sierra y Fran Molano Camargo acerca de los 45 años del paro cívico nacional de 1977. Esto hace conexión con el levantamiento social que ha habido del 19 al 21. Ellos nos están hablando de las incidencias de cómo los nuevos movimientos sociales han surgido y qué se ha dado. Estamos conversando con ellos, vamos a unos mensajes y seguimos en un momento. Es un viaje. Historia para mí ha sido un viaje interminable. Además es el viaje de los viajes, porque es reconocer lo que uno ya de pronto ha visto por algún motivo. Es volver a identificar las cosas que antes a uno le parecían que eran parte del paisaje. Es como volver a mirar con otros ojos. Entonces para mí venir aquí es un viaje, pero no un viaje organizado, no, es un viaje de aventura y es delicioso. Conoce el pregrado de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Informes, correo electrónico, historia@upb.edu.co. Vigilada Mineducación. A mí lo que más me gusta de los grupos de clase de estudios literarios es que realmente una parte de la clase se hace dentro del salón, dentro de las puertas, frente al tablero, pero la otra se construye afuera, cuando uno sale, se sienta en las mesas, se pone a conversar y discute todo lo que ya se venía diciendo, y ahí es realmente donde se construye el conocimiento y la amistad. Conoce el pregrado de Estudios Literarios en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Correo electrónico estudios.literarios@upb.edu.co. Vigilada Mineducación. Continuamos en el programa del Dicho al Hecho de Radio Bolivariana, que ustedes sintonizan en 1110 AM, en www.radiobolivarianavirtual.com, opción AM y por stream. Marcela, que es comunicadora e historiadora, también está participando en nuestro programa. Marcela, usted tiene otra inquietud para los profesores. Profesores, profesor Frank, ¿considera usted que esa trayectoria que se mantiene pues en la línea de los hitos
como el movimiento estudiantil, como esa participación que tienen las personas cada vez más en esos paros nacionales, cómo se transforma, o sea, cómo es la participación más autónoma de la juventud en esas primeras décadas del siglo XXI y ya conectándolo pues a estos paros que se han ido gestando prácticamente en la nación. Es una reflexión que propone esta pregunta bien interesante. Cuando se inician las protestas del 19, del 21 de noviembre del 19, ese 18-19, hay un debate interesante de tipo académico, político, que ha sido llamado como la crisis de la representatividad en los nuevos sujetos sociales. Es decir, que veíamos en las universidades, después de lo que fue la MANE, el paro contra el intento de la ley de ánimo de lucro en las universidades públicas y también en las privadas, el movimiento estudiantil, pero luego también hay una crisis de las organizaciones, porque aparece un sujeto social que no se siente representado, que impugna las representaciones, que plantea no sentirse cómodo ni en los momentos políticos, ni en las formas organizativas de federaciones, asociaciones, colectivos, y que reclaman mayor horizontalidad, los métodos asamblearios que quizás sean repertorios también más globales y regionales que llegan por la fuerza del movimiento indígena y sus grandes, la minga, en donde hay unos imaginarios, y eso que la minga es terriblemente organizada y jerárquica en sus decisiones, pero en muchos imaginarios juveniles aparece un rechazo al estar organizado, y lo vemos hasta hoy. Por ejemplo, si hacemos un estudio de cómo están las organizaciones estudiantiles a nivel nacional, hay un debilitamiento, pero simultáneamente con esa crisis de la representatividad en formas convencionales. Convencionales quiere decir juntas directivas, reuniones semanales, reuniones quincenales, elección del presidente, la presidencia, órganos directivos. De eso hay mucha crisis. No obstante, hay una dinámica de movilización social que empieza a sentirse en el país en creciente, de diferentes sectores. Y lo que tenemos el 19 es una emergencia de muchas regiones y de muchos rostros, como dicen los historiadores, de los múltiples rostros de la multitud, que no son los rostros que veíamos antes. El dirigente sindical, el dirigente estudiantil, el dirigente de la Junta de Acción Comunal, sino muchísimos rostros de gente que participa de formas muy distintas, que reclama los encuentros más, las asambleas barriales, comunitarias, donde no aparezcan liderazgos muy pesados, donde la gente pueda expresar tranquilamente, participar un día, el otro no, el otro sí, que no haya esos controles de disciplinamiento organizativo que tuvo, por ejemplo, la experiencia organizativa de los 70, de los 80, que para mí es lo que aparece a partir del 19, ¿no? Porque hay un cansancio del autoritarismo, y de hecho el 19 va a tener un centro en el desmonte del ESMAD, en la violencia policial, en la represión contra la movilización. Viene la pandemia, pero no se ha resuelto condiciones sociales profundas del país, y llega el 2021, que viene este tremendo estallido social, popular, regional, que creo que pues en parte nos toma por sorpresa, porque en el análisis uno podría, en Colombia estábamos acostumbrados a que después de una gran movilización viene un proceso de
intentar reconstruir la organización y luego volver a convocar otra gran movilización va a tomar tiempo, ¿no? Del 19 al 21, más cuando había habido pandemia, pero lo que vemos en el 21 es un asunto multitudinario, pues como se inaugura pues el nuevo siglo XXI en esta, porque es un quiebre cultural, de muchísima gente. Recuerdo mucho un texto, o más bien no, conversando con Alfonso Torres en su experiencia del paro cívico, y él recordaba cómo en su barrio muchas madres de familia pues que llevaban a sus hijos a la escuela sin ninguna participación política, en la noche del 14 de septiembre dieron un salto a la política y se enfrentaron a la policía, al ejército para salvar a sus hijos y a los de sus vecinas, ¿no? Y ahí en esa acción colectiva se politizan. Eso mismo va a ocurrir entre el 19 y el 2021 de muchos sectores que saltan a una politización. No quiero decir que se matriculan en ninguna corriente política, sino que saltan a la politización en una mezcla de cansancio de la represión, de los problemas sociales, económicos, de las angustias, y que encuentran que su presencia en la calle, al lado de las multitudes, como decían muchos, se sienten más seguros estando colectivamente en la calle que estando solos, expuestos o a la miseria o a la represión. Entonces, lo que vemos el 2021 es aún lo estamos analizando, ¿no? De los sujetos sociales múltiples que aparecieron, que sigue siendo objeto y seguirá siendo también, y creo que es muy importante que estas conexiones posibles entre las dinámicas del 71, sin que haya necesariamente una continuidad, los mismos actores sociales, las mismas fuerzas sociales, las mismas fuerzas políticas, sino que vale la pena establecer estas conexiones para pensar el nuevo acontecimiento. Profesor Juan Carlos, de acuerdo con este último análisis que hace el profesor Molano, ¿usted qué piensa que si los movimientos que ha habido del 20 al 21, 19 al 21, disculpas, fue muy protagónica la juventud, y esto llevó, por ejemplo, a que haya ese cambio que hubo a partir de junio del régimen para el primer gobierno popular en la historia de Colombia? Sí, yo estoy de acuerdo con esa apreciación en la medida en que creo que si hay correspondencia. Yo sería un poco más optimista con las posibilidades que ofrece el hecho de analizar el presente para identificar qué del pasado nos da cuenta de esto. Yo creo que así como en el 77 había cierto descrédito del régimen del Frente Nacional, de los partidos tradicionales, particularmente el presidente López Miquelsen venía siendo cuestionado por prácticas que no eran muy santas, la verdad, en el tema corporativo y de su familia, particularmente, que estaba involucrando a Jaime Miquelsen en manipulación bancaria y corporativa. También una asociación curiosa, yo no diría esos como concierto para delinquir, pero sí una colusión entre las fuerzas militares y lo que ya para entonces se manifestaba como una temprana formación del narcotráfico, asociado mucho, por ejemplo, con el sistema aduanero, con la policía aduanera en el país, los puertos. Eso empezaba a restarle crédito al régimen. Creo que también a eso hay que sumarle un hecho, y es empezaba a jugarse mucho con los eufemismos. Yo creo que hay una condición de la juventud, no es solamente que las personas tengan pocos años, pero sino también es la forma como a veces trata el régimen político de infantilizar a la población, y creo yo que con el manejo de eufemismos uno encuentra eso mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, uno encuentra casos como, por ejemplo, la manera de cómo llamarle, el nombre que se le daba, por ejemplo, a las leyes que reprimían a la población, trataban sutilmente de ocultar cosas que se estaban haciendo abiertamente, que era limitar la democracia,
en un país que ya tenía una democracia restringida, que creo que no es una afirmación nada nuevo, es algo que está más que demostrado por sociólogos, politólogos e historiadores. Yo creo que esa correspondencia con el presente se puede establecer y permite análisis y también le permite a uno ver hasta qué punto los jóvenes realmente quisieron sacudirse de esa actitud. El profesor Molano menciona algo muy importante y es los nuevos movimientos no están tan centralizados, no tienen necesariamente el verticalismo que se puede estudiar en los años 70 y 80. Ese hecho hace que la represión sea mucho más, tenga que ser, digamos, mucho más directa y de alguna forma también allí caen personas que no tienen nada que ver, pero también deja ver esa intención misma de eliminar a cualquier voz disidente. Por ejemplo, cuando me refiero a los eufemismos es, así como se pedía eliminar al SMAT y tratar de ver qué era lo que ocurría con el código de policía recién aprobado en el país en el 2018, creo que fue aprobado, hay que ver, por ejemplo, un hecho y es que empezaba a crearse en el país en los años 70, como en el gobierno Duque iniciando su mandato, apretar un poco a la población juvenil, ¿no? Por ejemplo, la persecución que se daba a los jóvenes por el consumo de marihuana, por reunirse, por querer hacer una olla comunitaria, hacer un graffiti. Lo que encontraba uno es una actitud arrogante de la policía en el mismo proceso político de 2019-2021. No encuentra ese ánimo de la policía de no permitir absolutamente nada y además estar respaldado en un código que todavía estamos esperando a que se declare probablemente que sea inexequible o anulado por inconstitucionalidad. Ese hecho, los eufemismos, por ejemplo, cómo se le cómo se le llamó a la reforma tributaria que propuso el exministro Carrasquilla, yo creo que se emparenta muchísimo con las formas en las cuales en los 70 se disimulaba una crisis económica, un desajuste en las cuentas nacionales y digamos también el auge de la corrupción sistémica en la cual se perdía el dinero y nadie respondía por nada. Simplemente para concluir, creería yo que el movimiento de 2019 a 2021 tuvo dos hitos importantes. Uno fue organizado el 21 de noviembre, perfectamente coordinado, por supuesto sindicado inmediatamente por el Estado y la fuerza pública, como asociado al vandalismo, a la insurgencia, y siempre utilizando los mismos denominativos, las mismas indicaciones que luego llevan a que en septiembre ocurra la masacre de Bogotá. Yo creo que ese hecho ya es un hecho más espontáneo. El movimiento de ese día es bien importante porque después del asesinato de una manera grotesca de un ciudadano, se despierta una respuesta social y de alguna forma el país empieza a ponerle fechas a nuevos paros y cada vez los paros tenían un impacto más profundo. Yo creo que esos son factores que hay que tener en cuenta. Y si hay una correspondencia, por supuesto los hechos cambian y tienen unas dinámicas novedosas, pero en general yo creo que sí fueron etapas fundamentales para entender el que tú denominas bien, yo creo, el cambio hacia un primer gobierno popular elegido democráticamente, a pesar de las restricciones democráticas y a pesar de que se había reanimado el conflicto armado de una manera simplemente por un gobierno que tenía actitudes más aniñadas que propias de un estadista. Y también así correspondía a la fuerza pública en su respuesta. Doctor, profesor Sánchez, gracias. Profesor Molano, si nuestros oyentes quieren consultar o conocer más sobre la investigación, cómo hacen, a qué sitio acceden, un contacto, porque es muy interesante y vemos que el tiempo se fue volando y yo soy una que tengo muchas inquietudes e interrogantes. Es posible hacer otro programa, pero ¿cómo pueden nuestros oyentes conocer más acerca de esta investigación tan interesante? Bueno, realmente ahí ya hemos con Juan Carlos mencionado varios textos que son supremamente importantes. De hecho, en la página de la Comisión de la Verdad tenemos ahí acceso a documentos sobre el paro del 77, porque es un acontecimiento que ha sido
también trabajado, discutido en la Comisión de la Verdad. Están los textos del profesor Archila, están en línea, la revista Controversia, una serie, hace poco fui jurado de una tesis de maestría sobre el paro cívico 77 en el eje cafetero, que muestra que ya hay un interés también por no solamente mirar lo que pasó en Bogotá, sino poner el ojo a casos. Va a salir pronto un libro, el título de la tesis es como Un día de furia. Yo tengo un artículo de una investigación que hice sobre la conexión entre las políticas urbanas, los sitios, las zonas, en el caso bogotano, de malestar previo por cobros de valorización, impuestos en servicios públicos, modificación de la malla vial, incumplimientos con las comunidades territoriales, y justamente esos mismos centros territoriales barriales fueron epicentros muy fuertes del paro. Entonces tenemos un material supremamente rico, interesante, constituido por revistas, artículos, libros y tesis de grado. Además, he visto por ahí un par de documentales de señal memoria muy interesantes. Con gusto, puede ser a nuestros correos, fmolanoc@udistrital.edu.co, quien esté interesado o interesada en conocer, recoger materiales, incluso participar en proyectos de investigación sobre protesta social urbana, con mucho gusto estaría en disposición. Muchas gracias a usted, profesor Fran Molano Camargo, por esa información tan interesante, que eso nos hace reconocer o admitir la importancia de hacer conciencia sobre la importancia de nuestra historia. Gracias también al profesor Juan Carlos Sánchez Sierra por también esa información. Sabemos que hay muchas posibilidades de conocer más sobre esta investigación tan valiosa que ustedes tienen y el trabajo que hacen, historiográfico que hacen ustedes. Mil gracias también a los amables oyentes de Radio Bolivariana, a Marcela Cadavid y a Edison Sierra, quienes nos acompañaron en este programa de hoy. Buenas noches para todos.